en, gracias, hermana Joana. Colosenses, eh, mm, por acá ya se están encontrando los estudios de Bethel y de Getsemaní. Ya me queda esto nada más y se van a encontrar acá y por acá. Estoy pensando venir con mi cuaderno de Zootopia, pero no sé si será un distractor, así que tal vez venga solo con la hojita del cuaderno. Eh, Colosenses, por favor, capítulo número 2, que es lo que venimos estudiando, versículos, versículos 6 y 7. Alguien que por favor pueda leer Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gracias. Eh, lo que habíamos visto la semana pasada y que estamos viendo es que Pablo ya en esta parte de Colosenses, hablando de la importancia de Jesús, había hablado de que en Jesús hallamos básicamente todo, de que en Jesús hallamos todos los tesoros escondidos, hallamos plenitud, conocimiento, sabiduría, en Jesús hallamos todo, y en ese mismo Jesús, Pablo había hablado, versículos anteriores, que nadie los engañe con palabras persuasivas, que nadie los engañe con palabras que suenen bien, que es básicamente con doctrina distinta a la que en el Señor entendemos correcta. Y vamos a continuar con el versículo 5, de hecho. Se me pasó, claro, después leer, por favor, del 5 al 7 nuevamente. Vamos a continuar con el versículo 5. Sí. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gracias. Pablo, como recordemos, justamente envía las cartas porque no le era posible ir a Pablo a visitar estas iglesias, en razón a que Pablo estaba preso. Pablo estaba preso, entonces evidentemente preso no puede viajar a visitar esas iglesias y es por ello que salen estas cartas. Pablo está ausente, gozándose, es decir, regocijándose y mirando, que es básicamente observando. Estaba contento Pablo, estaba regocijándose, mirando vuestro buen orden, hablándole a la iglesia y a la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo estaba regocijándose por la conducta piadosa y la obediencia de los hermanos en la fe. Básicamente Pablo estaba observando el testimonio de esta iglesia y de los hermanos, de su testimonio de fe, y estaba regocijándose de ello. Acá utiliza dos términos para referirse: mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué es buen orden? No se refiere a que esta iglesia era una iglesia ordenada, una iglesia que tenía todas sus cuentas ordenadas o que todos estaban bien paraditos. Por buen orden es el término taxis, que no tiene que ver con los taxis de la calle. Ese término taxis es una expresión militar, que lo mencioné la semana pasada, es una expresión militar, que es una expresión que se utiliza para una formación de tropas. Entonces, cuando se refiere a gozándome de ver su buen orden, es su buena organización, tal cual como una tropa militar. ¿A qué va con ello? ¿O qué implicaba? Implica disciplina, implica no solo un orden visual, sino un orden estratégico y funcional. Este término taxis
Este término militar era el término para el orden de una tropa militar, un orden, repito, funcional, estratégico y disciplinado. No solo pararse por pararse. De hecho, esto es más específicamente es una formación cerrada de un ejército. Es una unidad cohesiva. Están todos bien parados y más adelante vamos a ver cómo en diferentes términos habla de una firmeza en el Señor y que tiene que ver también con esta formación militar, ¿no? Un soldado en una formación militar está firme, está, como se dice, bien parado para que no entre nada. Y es por ello que también es una unidad cohesiva a la que se refiere Pablo. Eh, tengamos este concepto en mente, taxis, una formación militar cohesiva y firme. Y luego repite, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cohesiva están unidas unas con otras. Y la idea es de esta formación militar es que estén bien unidos y firmes, que no permitan ingresar a algo externo. Y va con la firmeza que dice después Pablo, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta firmeza se refiere a algo establecido, a algo fuerte, que no se mueve ni vacila. Es algo tal cual su nombre lo dice, algo firme, algo que no importa las circunstancias, algo que no importa lo que les venga encima, no se mueven, ni siquiera vacilan. No es que hacen el ademán de que me caigo, no, firmes. Y nuevamente se complementa con este término taxis, ¿no? Que es una formación militar. Obviamente en la guerra, una formación militar, una tropa, tiene que estar lo más firme posible, lo más sólida posible, porque si no los dispersan y es mucho más sencillo derrotarlos. Que es básicamente, Pablo se refiere acá a una formación militar. Y, y ahora en aplicación, o a qué se refería Pablo con esto de una formación militar, es que le daba gusto ver en esta iglesia un buen orden en el sentido de que no permitir que los engañen. Y antes habíamos hablado, Pablo les había recomendado que no permitan que los engañen con palabras persuasivas. Entonces, estando firmes, cohesivos en su fe, no iban a permitir, igual que una formación militar, ingresen otras cosas, no iban a permitir que ingresen otras doctrinas, a alterar lo que en el Señor entendemos correcto. Y más adelante va a mencionar también lo que hemos aprendido del Señor, de la forma en la que habéis sido enseñados. Pero es básicamente eso, ¿no? Que no los engañen nuevamente, que no los engañen con doctrinas incorrectas y que estén firmes y bien formados en la fe en Cristo Jesús, en quien, menciona Pablo previamente, hallamos toda sabiduría y todo conocimiento, sin dar pie a falsas doctrinas. Se mencionó que hay iglesias, se mencionó unas iglesias de la asociación y nosotros mismos podemos estar cayendo en ello, ¿no? En permitir el ingreso de falsas doctrinas. ¿Qué es una falsa doctrina? Una falsa doctrina es una doctrina diferente a lo que nos enseña el Señor. No hay verdades, hay una sola verdad y es la del Señor. Palabra, lo que es su voluntad, lo que el Señor nos enseña y no hay mayor verdad que Jesús. Y definitivamente, repito, tengamos cuidado con lo que permitimos ingrese tanto a la iglesia como a lo que permitimos ingrese a cada uno de nosotros, porque esta tropa no está hablando de un tanque, que es un sólido, un gran sólido cohesivo, pero porque está soldado. Está hablando de una tropa de varios soldados, de varios individuos. Si había un soldado que no estaba tan firme, que no estaba tan sólido, era una puerta abierta que entre algo. Era una puerta abierta que lo ataque. De igual forma, es importante que no solo como iglesia tengamos ese cuidado de cuidar la doctrina,
sino como individuos, cada miembro de la iglesia, cada hermano, pueda estar preocupado en la doctrina, pueda estar preocupado en conocer más, en mantenerse firme, en no vacilar en la fe en Cristo Jesús, para que no seamos una puerta abierta. Lo que veíamos la semana pasada de estas filosofías que hay tantas en el mundo y que cambian constantemente. Una filosofía es un mensaje, pero el mensaje tiene un receptor. Si no llega ese mensaje. Tengamos cuidado con qué mensajes estamos recepcionando. Y aun cuando inevitablemente recepcionemos un montón de mensajes, que va a ser inevitable, noticias, redes, personas con las que conversamos, libros que leemos, ¿no? Libros llamados cristianos, nada nos garantiza que sean doctrinalmente correctos. Y con todo eso que nos alimentemos, siempre tengamos cuidado en que sea conforme a Dios, conforme a la doctrina, conforme a Jesús y conforme a nuestra fe. Y es por ello que pasamos al versículo 6. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Este término, arraigados, sobreedificados y confirmados, más adelante lo vamos a ver, tiene que ver con lo mismo, firmeza. Y Pablo es muy redundante y recalcante, muy insistente en la firmeza, porque si no vamos a dejarnos engañar. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta y ya nos fuimos. No nos vamos a dar cuenta y ya vamos a generar división en la iglesia. Ya vamos a incluso nosotros mismos, quizá no dividir, pero sí alejarnos de lo que en el Señor entendemos correcto. Esto es básicamente la doctrina. Por tanto, continuamos con el versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Acá hay dos, Pablo contrapone dos cosas. Como habéis recibido a Jesús, andad en Él. La pregunta es, ¿cómo? Justo con los juveniles, bueno, con los jóvenes de la generación, les hemos dado palabra esta vez y les hemos dado papelitos para que anoten qué quieren que hablemos en las reuniones, en qué están interesados, qué les preocupa. Y la gran mayoría de preguntas empieza con ¿cómo? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo ser miembro? ¿Cómo rendirme? ¿Cómo leer? ¿Cómo? Y acá Pablo nos dice, como habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Bien, la pregunta es, este recibir se refiere a haber aceptado a Jesús. Así como has aceptado a Jesús, andad en Él. El andar es todo conjunto de actividades de la vida individual del creyente. ¿Qué involucra? Pensemos en nuestras vidas. ¿Qué involucra todo conjunto de actividades de la vida individual del creyente? ¿Qué parte de su vida involucra eso? Todo. Gracias, hermano Miguel. Todo. Toda actividad de la vida individual del creyente es absolutamente toda nuestra vida. Familia, trabajo, casa, vida individual, juegos, entretenimientos, lo que escuchamos, ya bien decía Merlin en su petición, todo debe ser conforme a cómo hemos recibido a Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo hemos recibido a Jesús? ¿Cómo hemos llegado a recibir a Jesús? Me voy a salir un poco para ejemplificarlo. Cuando uno se arrepiente, cuando uno recibe a Jesús, cuando uno nace de nuevo, recibimos a Jesús en ciertas condiciones. Primero, entendiendo los pecadores. Si no nos entendemos pecadores, si no entendemos que estamos mal, no vamos a entender la necesidad de Jesús. Entonces, si hemos recibido a Jesús, hemos entendido que somos pecadores. Segundo, hemos entendido que necesitamos de Jesús. Porque si no lo necesitamos, ¿para qué lo aceptaríamos? Y es muy común en las personas que
se arrepienten. De hecho, hay términos teológicos para ello, que se habla de la efervescencia espiritual, se habla de, bueno, mi familia le diría, cuando jugamos Monopolio, le diría, cuando jugamos bingo, le diría partida de caballo, carrera de burro. ¿A qué se refiere? Que muchas veces cuando uno inicia su vida espiritual, carrera de caballo, para de burro. Por ahí, gracias. ¿A qué se refiere? A que uno puede empezar muy bien, pero no se trata de cómo empiezas, se trata de cómo terminas o cómo continúas esa carrera. Les decía que hay términos para este fenómeno en las personas recién conversas, recién arrepentidas al Señor, que hay una efervescencia, hay un deseo por conocer más del Señor, ¿no? Hay un deseo de entregar toda nuestra vida. Y amén por ello, pero muchas veces no pasa de ese deseo. Muchas veces no pasa de esas primeras semanas, esos primeros meses, y baja. Y es natural que baje. Es natural que se dé esa emoción, porque somos personas emocionales, y es natural que baje, porque es tal cual una efervescencia. Cuando sirve una gaseosa, y de ahí se asienta, y queda lo que es verdaderamente el contenido. Por eso me dice, como hemos recibido al Señor, con ese anhelo de querer más de Jesús, andemos. Con ese entender que somos pecadores, porque también muchas veces, después de ser salvos, después de entregarle o arrepentirnos al Señor, se nos olvida de qué condición hemos venido. No somos pecadores y seguimos necesitando de Jesús y seguimos necesitando que nos transforme. Y esta efervescencia suele bajarlo, y es por ello que Pablo después menciona arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¿Qué es arraigados? Arraigado es habiendo echado raíz, ¿no? Con una buena raíz. Es básicamente estar firmemente plantados y establecidos en Jesús, porque una planta sin raíz no crece. Una planta, si no echa raíz, eh, por muy buen inicio que tenga, muy bien que se vea, con el tiempo y las circunstancias, va a caer. Y de hecho lo vemos en Mateo, en la conocida parábola del sembrador, en la que habla la de los pedregales, que si no es pedregales, alguien me corrige, o podemos buscarlo, de hecho. Vayamos a Mateo 13, 20, 21. Por aquí lo anoté. Sí, son, ¿no? Gracias, hermano Miguel. Precisamente por eso no echa raíz. Las piedras no lo dejan pintar a la raíz, se van por los costados. Exacto. No coge. Y no va a crecer. Vamos con Mateo 13, versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y nos puede pasar a nosotros. Y ojalá no nos esté pasando. Y es por ello que es importante estar bien arraigados, estar con las raíces firmes en nuestra fe, en Jesús, tanto para andar conforme a Él, sino también para no permitir que nos engañen. Creo que un gran problema en el cristianismo actual, que podemos estar cayendo nosotros, es que no tenemos claro en qué estamos creyendo. No tenemos claro a quién estamos siguiendo. Sabemos quién es Jesús. Sabemos qué hizo por nosotros. Sabemos, conocemos todos los versículos probablemente, pero muchas veces no tenemos esa convicción de quién verdaderamente es Jesús.
esa convicción de quién nos está pidiendo dar la vida. Si tuviésemos claro eh, quién nos está pidiendo entregarle la vida, quién nos está pidiendo consagrarnos a Él, quién nos está pidiendo servirnos, quién nos está pidiendo obedecer, Jesús, no dudaríamos ni un segundo en obedecer. No dudaríamos ni un segundo en servirle. No dudaríamos en dejar algo por Jesús, porque es Jesús. Ma, si a alguien hay que entregarnos, nos entregamos a cosas que no tienen ningún valor. Entregamos nuestra vida al trabajo, entregamos nuestra vida a hijos, entregamos nuestra vida a juegos. Literal, entregamos nuestro tiempo y no a Jesús. Y no hay punto de comparación entre lo valioso que es Jesús y lo valioso que es cualquier otra cosa. Evaluemos, reflexionemos en quién estamos entregando nuestra vida. Ya no me va a dar tiempo de continuar, pero adelanto nuevamente, igual que la semana pasada, el término sobre edificados también es construir en base a algo. Esta vez, en este caso, en base a Jesús. Y confirmados en la fe, confirmados también habla de asegurados en la fe. Todos estos términos, y con eso no, al menos voy a quedarme, hablan de una firmeza y una seguridad en nuestra fe, en Jesús, en lo que en el Señor hemos aprendido, en el Señor, porque también podemos caer en arraigarnos y establecernos en lo que hemos aprendido de otras personas, en lo que hemos aprendido de nosotros mismos, o en lo que creemos quiere Dios para nuestras vidas, tampoco. Es arraigados, es cimentados, es bien agarrados en la verdad y en Jesús. Como iglesia y como individuos, es la única forma de cuidarnos de falsas doctrinas. Es la única forma de cuidarnos de que no venga el viento y nos lleve como una planta sin raíz, o que al primer huaico se caiga el árbol porque no tuvo raíz. Y con ello todos los frutos, por cierto, que ni siquiera va a dar frutos sin raíz. De hecho, yo tengo una planta de pimientos. Tengo dos plantas de pimiento. Una que tiene un macetero así y una que tiene un macetero así. ¿Cuál creen que me dio un pimiento? La grande, porque esta no tuvo para echar raíz. Y simplemente son tallitos con una que otra hoja. La de acá ya me dio un pimiento. Sin raíz ni siquiera no vamos a crecer menos frutos. Estemos siempre atentos a nuestras vidas, evaluemos nuestras vidas. No está mal evaluar nuestras vidas, no está mal pensar si estamos haciendo bien las cosas, si estamos de verdad siguiendo al Señor. Por muy seguro que nos sintamos en nuestra fe, reflexionemos al respecto y tomemos conciencia de que en verdad estemos arraigados, de que en verdad, de que nuestras bases y nuestras raíces sean verdaderas. Y si no lo son, no es tarde nunca para volver al Señor, nunca es tarde para echar buena raíz, para trabajar la tierra. Por ahora me quedo en ello. Dios mediante, la otra semana vamos a continuar. Algún hermano o hermana que desee compartir algo es bienvenido. Renato, hermano, le pregunta, por favor. Una Hermano Juan, pregunta. dígame. Usted, buenas noches de todo. ¿Usted cree, usted se inventaron la tierra del Señor? ¿Usted está arraigado en la palabra de Dios o no? ¿Usted tiene doctrina bautista, sí o no? Como hermano, disculpa, no lo he Le entendido. pregunto, ¿usted tiene doctrina bautista, sí o no? Le pregunto a usted nada más. La única iglesia en la que he estado es esta iglesia, la iglesia bautista Getsemani, hermano, ¿Pero en la usted que está bien usted arraigado en la palabra de Dios, hermano, ahí? entiendo que sí y trato que sí. Trata que sí, nada más. Todos tratamos, hermano, nadie es perfecto y todos día a Nadie, día seguimos yo luchando. no entiendo usted imperfecto.
estamos aprendiendo recién, hermano. Lo que estamos nosotros ahí en la que se va en la glorieta, hermano, hay que salir también a evangelizar también, hermano. Ese a dar testimonio de que hay una iglesia adentro ahí, hermano, en la calle Calovice. Hay una iglesia Definitivamente. que cree en un Dios que está vivo, hermano. Que Jesús no está muerto, hermano. No, tampoco no estamos secos ahí, como una planta seco ahí, hermano, ahí. Hay que salir a la testimonio que hay una iglesia que vive, hermano, ahí. Dentro de los vecinos que hay, ahí de la comunidad sodomita, hermano, ahí. Amén. Y como iglesia estamos preparándonos para eso, hermano. Pues es lo que digo, hay que formar en los varones el grupo de evangelismo, hermano. Ese voy yo nada más. Sí, de hecho sí es algo que deberíamos como iglesia hacer y que creo que es una de las falencias que como Getsemaní vamos teniendo y que en el Señor nos hemos dado cuenta y de hecho estamos haciendo, tomando acciones para ello. Desde estamos preparando compartir información de la iglesia, compartir información del plan de salvación y ojalá pronto como iglesia podamos en el Señor también preparar evangelización. No está mal, Amén, hermano. sí. Ojalá sea bienvenido, hermano. Para el grupo, Definitivamente. para salir a la calle, hermano, a tocar puertas también. Estemos en oración por ello, hermanos, por toda la iglesia. Estamos orando, hermano. Amén. Hermano Miguel. Justo en estos días he estado como una cadena que hay un candado ahí que no se podía abrir Ya. y lo he llevado a cerrajero para que me saque el candado. Y la cadena pensaba yo venderlo, pero después analicé esta cadena, no me van a dar más de $2, me puede servir para otras cosas. Utilizo la cadena por la cantidad de eslabones que tiene y que cada uno de ellos es tan importante para que sea constituida fuerte esa cadena y cumpla su labor y su trabajo. Una iglesia que tiene eslabones no con la capacidad y fortaleza como para estar unido de tal manera de que haga una cadena en cualquier situación, conflictos, problemas, dificultades, situaciones internas que puedan pasar en el hogar, ese eslabón puede ser vulnerable y puede romper la cadena. Aplicando a lo que tú has enseñado, la unidad en una iglesia, ¿cómo se puede quebrar? Para que luego ingrese Satanás a través de falsas enseñanzas o doctrinas. Precisamente cuando los eslabones no entienden que necesitamos ser cada día más fortalecidos en el Señor y de esa manera estar unidos como cuerpo en Cristo para que la doctrina falsa sea repelada, sea rechazada. Y por eso es que en iglesias donde hay grupos se complicó la situación. Y de lo que mencionaba yo, de que vienen con una doctrina y otra doctrina, cuando hay grupos, yo pienso así, yo creo así, a mí me parece. Entonces, es necesario mantenerse, como se ha mencionado, la unidad. En unidad, en fe, en el Señor. Número 2, mantenerse firmes en la doctrina de Cristo el Señor. Y de esa manera será menos vulnerable la iglesia del Señor. Todo tiempo el apóstol cuando vivía no habían pasado ni 30 años, 35 años, y él ya estaba teniendo esos problemas con las hermandades en el mundo entero. ¿Que por qué hoy no va a ser así? Y estaban los apóstoles vivitos ahí, y la lucharon y la pelearon. ¿Y ahora qué? No, ahora es peor. Por eso necesitamos como pueblo de Dios estar y mantener unidad, fe, para que luego seamos como ese diamante perfeccionado por la palabra del Señor. Es por ello que también se habla de cohesión en esta formación militar se habla de cohesión, de así como los eslabones están unos con otros, todos en uno solo, y en Dios, porque Hermano Renato,
Hermano Eduardo, dígame. Usted citó la palabra del sembrador, ¿verdad? Ujú. Prácticamente de los campos diferentes, donde se siembra la palabra o se siembra la semilla. Y también con la que cayó en tierra buena y que creció y dio sus frutos, también se puede referir a creyentes que, digamos, ya tanto han aprendido la palabra del Señor, que lo viven demasiado y creen saber más que los demás, ¿o no? Eh, no, porque si estamos hablando de que es una buena tierra que da frutos, la soberbia y el creernos que sabemos más que los demás no es uno de los frutos. Por el contrario, ¿no? Humildad, mansedumbre, ¿no? Y definitivamente en el Señor el pensamiento de que sabemos más que el resto, no es algo que hayamos visto, es por el contrario, todos necesitamos saber más, todos necesitamos conocer más, y en ello definitivamente hay personas que van a saber más que otros, pero no para señalar, sino para el contrario, ser de bendición y poder edificarnos los unos a los otros, ¿no? Ya, hermano, gracias. Y ojalá sepamos cada vez más. Cuando digo sepa uno más que otro, ojalá el de mañana sepa más que el de ayer en Jesús. Y el saber más y eso quería agregar porque acá dice el de estar arraigados y demás, eh, es en su palabra, es en la Biblia, y que bueno, la Biblia misma habla de la doctrina de los apóstoles, específicamente hablando de los 12, bueno, los 12 juntando a Pablo, porque hace poco escuchaba un podcast, no con Claudia, estábamos escuchando uno de una iglesia en Lima, X. Eh, no, ya, tratando siempre de verlo en el Señor, y notaba que sea del hijo de un pastor, me parece, pero que se daban muy buenos consejos, quizá, pero pensaba que tanto de ellos están basados en la Biblia. Y no digo nombres ni nada, porque no es la idea hablar de eso, sino que cuando justificamos nuestra fe en nuestras ideas, en nuestras reflexiones, en nosotros mismos, lo más probable es que empiece bonito, como decía, corrida de caballo y parada de burro, ¿no? Que empiecen muy alineados a la palabra, pero a medida que sigamos en eso, terminemos divagando en qué universo, ¿no? Por eso dice, cimentados en su palabra, ¿no? Ojalá tengamos la humildad de querer saber más y por lo tanto ir a la palabra. Ir a la palabra y saber más de Cristo. La Biblia nos llama a anhelar, ¿no? Como un niño recién nacido, como el ciervo brama por las aguas, anhelar, desear, de estar con, incluso, ¿no? Ese verbo anhelar habla hasta de pasión. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y a veces más pareciera que anhelamos más N cosas que la palabra de Dios. Una partecita como para aclarar del hermano Eduardo, que le sirva un poco más. No puede ser posible que uno que está en buena tierra y esté produciendo buenos frutos tenga ese sentido, ese sentimiento de ser de estorbo a los demás, ¿no? En el sentido de creerse superior, en el sentido de creerse más que la otra persona. El apóstol Pablo lo respondió de la siguiente manera en 1 Corintios 13. Dijo, si yo supiese todos los misterios de la vida, si entendiese, si supiese sabiduría y todo lo que se pueda conocer y saber, y no tengo amor, de nada me vale. Entonces, el conocimiento, como dice la Escritura, también envanece, mas el amor edifica. Entonces, una persona que ha caído en buena tierra y está creciendo en esa buena tierra no puede tener esas actitudes. Si hay una persona que está haciendo eso, conociendo cosas, ya está viviendo en su carne. Y en su carne está haciendo esas cosas. Ya no en la tierra que el Señor hace producir buenos frutos. Y el tema este de la tierra no es que seamos una tierra y ya, ¿no? Podemos variar de tierra. Podemos ser en un momento buena tierra y distraernos y pasar a otra y volver, y es parte de, pero el Señor siempre, como les decía, estemos atentos a nuestras vidas, ¿no? El amor es a través de Jesús, ¿no? Como estoy poniendo
no es que lo esté poniendo de manera intencional, sino que ya llego a esa conclusión en los devocionales. Seamos más como Jesús, seamos más parecidos a Jesús, no hay otro camino, hermana Firita. De lo que hablaba el hermano Miguel, de la unidad de la iglesia. No se puede alcanzar esa unidad si no estamos arraigados. Así como el árbol se arraiga a la tierra para succionar el alimento para que ese árbol crezca, si la iglesia no se arraiga en el Señor y no se sobreedifica en Él, haremos el amago de unidad, pero no es unidad. Y la unidad no es que yo quiera la unidad, también, no, es toda la iglesia tiene que estar en un solo sentido, en un mismo parecer, para que haya unidad. Por eso es que dice arraigados y cimentados, sobreedificados. ¿Qué quiere decir sobreedificados? Lo que estaban diciendo el hermano Joel, ¿no? De que si sabes de la palabra, ojalá hoy lo que sabes hoy, mañana sea el doble de lo que vas a saber, pero en humildad, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque la iglesia se sobreedifica, se arraiga y también se, como acá, y nos afirmamos en el Señor solamente y nos cogemos de la mano de Dios, la palabra de Dios, y a agarrarnos, así como la raíz se agarra de la tierra para que el árbol no caiga, así agarrarnos del Señor y succionar todo lo que se pueda de la palabra del Señor para que estemos en un solo sentir, en unidad. Si no hay eso, si no estamos arraigados, no estamos sobreedificados, cimentados y confirmados en el Señor, no se va a poder. Como digo, por ahí andaremos mintiendo que somos una iglesia unida. Y cuando venga el problema, cuando el eslabón se quiere romper, ahí es donde vamos a sentir el remesón y ahí, como decía el hermano Miguel, se aprovecha Satanás para poder entrar y urgir para que la iglesia sea movida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como miembros de una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer? Es cimentarnos, arraigarnos, como decía el hermano en su palabra, porque a nosotros nada más nos puede hacer crecer más que la palabra del Señor. Así es que como cada uno de nosotros deberíamos pensar, como miembros de una iglesia, deberíamos pensar y pedirle al Señor que nos ayude a estar arraigados. Echemos raíces en su iglesia y que podamos crecer como iglesia, guiados por Él a través del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Bien. Bien. Ya nos adelantó un poco del estudio de la siguiente semana. Gracias, hermana. No, está bien, definitivamente. Mientras más claro quede, mejor. Y gracias por sus participaciones. Enriquecen el estudio, enriquecen la participación y ayudan a entre todos seguir edificándonos. Nos dirigimos al Señor en oración, por favor.